Dios les bendiga, pueblo de Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los amigos que nos están mirando a través de esta plataforma virtual. Les saluda el hermano Eduardo Hernández. Para mí es una bendición el poder compartir este mensaje hasta donde Dios nos permite, hermanos, a que llegue. Le doy honra y gloria a Dios y gracias a Él por la oportunidad que me da de estar nuevamente frente a esta audiencia, hermanos, que está aquí para escuchar un mensaje de parte de Dios. Le damos una cordial bienvenida a la Iglesia La Promesa de Dios de Selma, California, hermanos, a todos los amigos también que nos están sintonizando. Gracias. A toda la audiencia le damos una cordial bienvenida. Hoy, hermanos, amigos, a todo el pueblo y a toda la audiencia les quiero decir que hay un mensaje de parte de Dios, que a través del Espíritu Santo yo sé que Dios va a hacer llegar hasta los hogares, que hasta donde, hermanos, se escuche este mensaje, sé que será de gran bendición. Quiero decirle que la palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz. El tema que al Señor le ha placido lleva por nombre como en los días de Noé. Es un mensaje directo de parte del corazón del Padre y va a ser enviado en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Y sé que a través del Espíritu Santo, hermanos, llegará a todas las ciudades, aquí en los Estados Unidos, en México, y hasta donde los hermanos, siervos de Dios, amigos, estén escuchándolo. Saludos, hermanos, y voy a darle lectura a la bendita palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se encuentra en Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Estaré usando esta lectura, hermanos, para dar a inicio. Lo estaré usando como la introducción a este mensaje. Y a través de este mensaje, como en los días de Noé, a la luz de la Biblia, vamos a mirar, hermanos, cuál es el trasfondo, cuál es el mensaje directo de parte del Padre. Dice así la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Permítame orar, pueblo de Dios, a todos los amigos. Voy a hacer una oración. Padre, te doy gracias en este preciso instante, porque a usted le ha placido una vez más, Señor, usarme, y te ruego que lo hagas, Señor, bajo la unción del poder del Espíritu Santo. En esa autoridad, Padre, te pido que me uses como una herramienta poderosa. No se trata de mí, yo hago a un lado mi personalidad, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, tu esencia, tu gloria, quien llegue a los corazones, Señor, a todas esas personas que estarán escuchando este mensaje. Habla a las vidas, estremece los corazones, Padre, trae un despertar y un mover espiritual. Te pido, Espíritu Santo, que te manifiestes a través de este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, amigos, el tema como los días de Noé. A la luz de la palabra de Dios, surgen unas preguntas que estaré analizando y compartiendo con usted, porque la palabra del Señor, el mismo Mesías, el Señor Jesucristo, hace más de 2000 años, cuando Él estaba en la tierra, Él hace, hermanos, este comentario y les dice a los discípulos y a todos aquellos hermanos que tuvieron la bendición de escuchar esta palabra. Dice, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y empieza a decir, en los días antes del diluvio estaban comiendo y estaban bebiendo y casándose y dando en casamiento. Lo cual, hermanos, el Señor Jesucristo está dando una advertencia. Y usted tal vez puede decir, pero hoy en día es lo mismo. La gente, ¿verdad? Come, la gente bebe, la gente se casa, se da en casamiento, sí. Pero hay algo más profundo que la palabra del Señor nos hace saber desde el tiempo antiguo. El casamiento que se estaba llevando, hermanos, ya era algo depravado. Y voy a hacer, hermanos, unas preguntas y a tocar algunos puntos, a responder unas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué sucedió en los días de Noé? Vamos a ver a la luz de la bendita palabra eterna de Dios. ¿Qué sucedió en los días de Noé? A la luz de la palabra de Dios, vamos a mirar que hubo unos sucesos, hermanos, que si los comparamos hoy en día, podemos darnos cuenta, hermanos, que lo que el Señor Jesucristo dijo ya ha venido dando cumplimiento en estos tiempos. Porque la palabra del Señor nos revela que Cristo, hermanos, Cristo regresará un día.
Y vamos a ver, hermanos, qué sucedió en esos días de Noé. Y quiero tocar unos puntos a todo el pueblo y a los amigos. En los días de Noé quiero decirle que primero se construyó en el mundo la primera ciudad hecha por un asesino, Caín. Y eso está registrado en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 17. Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, Enoc City, la primera ciudad del mundo, la ciudad de Enoc. Y podemos ver, hermanos, que hoy en día las ciudades actuales, hermanos, están llenas de criminales, de asesinos, llenas de delincuencia, de tanta maldad. Hay tanta inseguridad en estos tiempos, donde hoy en día no se respetan las leyes, donde hoy en día se han perdido los buenos principios, donde hoy en día la gente no tiene moral. Y podemos ver en este tiempo, hermanos, de Noé, que la primera ciudad en el mundo, la ciudad de Enoc. Ese fue un cumplimiento, hermanos, algo que pasó. Pero ¿qué más pasó antes del diluvio? ¿Qué pasó en esos días de Noé? Y quiero decirle, hermanos, haciendo comparación de estos tiempos, a la luz de la Biblia, en los días de Noé, la ciencia se multiplicó. Salieron de la edad de piedra para entrar a la era de los metales. Eso está registrado en Génesis capítulo 4, verso 22. Y ahí, hermanos, la palabra del Señor nos muestra cómo ellos salen de esa época de la edad o de la era de piedra para entrar a la era de los metales. Porque dice Génesis 4, 22: y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Aquí se registra ya el bronce y el hierro. Aquí podemos ver cómo ellos dejaron, hermanos, la época, la era de piedra, y ahí, hermanos, salen los metales. Ellos empiezan a construir armas, ellos empiezan a labrar, a forjar esas herramientas que para ese tiempo, hermanos, atraerían una revolución al mundo, algo tan diferente. La ciencia se aumentó en ese tiempo, en los días de Noé. Lo mismo está pasando hoy, en pleno siglo XXI, hermanos. Podemos mirar cómo la ciencia, hermanos, está avanzando de una manera sorprendente. Lo que pasó en los días de Noé, hermanos, vemos que hoy mismo está pasando. Estamos ya en esos días, hermanos, porque también está escrito en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice en Daniel 12:4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que está escrito en la bendita palabra de Dios que la ciencia se aumentaría. Y hoy en día somos testigos de todo ello. La ciencia, hermanos, ha avanzado de una manera terrible, de una manera sorprendente. El avance de la tecnología y la ciencia es una señal de que el Señor Jesucristo pronto volverá a la tierra. Ahora tenemos las mayores ciudades del mundo. Hoy en día, hermanos, las ciudades son ciudades muy grandes, ciudades sorprendentes. Quiero decirle, amigo oyente, pueblo de Dios, el hombre comenzó caminando a 10 kilómetros por hora. Hoy, en la actualidad, el ser humano ha alcanzado 700,000 kilómetros en el espacio. Se da cuenta, hermanos, cómo empezó el hombre caminando a solo 10 kilómetros. Pero ahora podemos ver el avance, hermanos, espantoso. Quiero decirle que nunca hubo tanta tecnología. Nunca hubo tantas imprentas. Nunca hubo, hermanos, jamás tanto conocimiento como hasta hoy. Nunca se escribieron tantos libros. Ahora, cualquier persona de clase media tiene más comunidades, hermanos, que los antiguos emperadores de Roma, que los faraones antiguos de Egipto. Ninguno de ellos tuvieron celulares, televisión a color o como hoy en día televisiones inteligentes, como le llamamos.
no tenían computadoras, no tenían esos celulares, ¿verdad?, de alta tecnología. Ahora cualquier persona tiene un buen teléfono. Hoy en la actualidad, en este siglo XXI, cualquier persona puede tener un buen carro. Ahora quiero decirle, hermanos, al hablar de esto, porque Daniel 12:4 dice: cierra las palabras, cierra la profecía hasta el tiempo del fin. Será que será revelado y se dará a conocer esto. ¿Por qué? Porque la ciencia para esos días, en el tiempo del fin, dice, la ciencia se va a aumentar. Son estos días, iglesia, amado pueblo, amigo que me estás escuchando. Hoy en día somos testigos, hermanos. Muchos ya han escuchado a través de los medios masivos de comunicación en el mundo entero, a través de las redes sociales, etcétera, que una nueva generación ha llegado. Nueva tecnología avanzada ya está aquí. Se escuchaba que venía, pero hoy ya llegó. Y hermanos, ¿cuál es esa que quiero mencionar? Hoy en día la nueva generación, la tecnología que ha llegado, la 5G. Quiero decirle, hermanos, antes de nombrar esta tecnología, la generación 0. La 5G quiere decir la quinta generación. Pero antes, hermanos, de llegar a la quinta generación, quiero decirle cómo el mundo ha ido evolucionando de una manera sorprendente. Por ejemplo, quiero decirles que la generación 0 fue allá por el año 1950, donde solamente se usaban los radios. La radio era el medio masivo de comunicación de ese tiempo. Los usaban en algunas industrias que podían tenerlos. Pero hoy en día, hermanos, miramos cómo hemos ido avanzando. En los 70 y entre los 80 llegó la 1G, o sea, la primera generación de las redes de telecomunicaciones. Fue tecnología analógica. Hermanos, más tarde, allá en los 90s, llegaron las redes digitales, llegó la 2G, o sea, la segunda generación. Además, las llamadas, hermanos, se integraron. Aparte de que las personas podían llamar con la llegada de la 2G o de la segunda generación, no solamente las personas ya podían llamar, después se integran los mensajes de textos. Pero más tarde, hermanos, en la primera década del siglo XXI llegó la 3G, o sea, la tercera generación. A través de la llegada de ello, ya se permitía no solamente llamadas, después aparecen ya los mensajes, las videollamadas aparecen, hermanos, en la llegada de la 3G. Viene el navegador inteligente, la internet, las redes se expanden. Muchas ventajas, hermanos, en todas las redes aparecen con la llegada de la tercera generación. Después, hermanos, llegó la 4G, aparece la cuarta generación. Y la cuarta generación trajo lo que hasta hoy en día se conoce. Trajo la alta velocidad, la alta capacidad para navegar prácticamente en todas las redes sociales. Se pudieron hacer a través de la llegada de esta red descargas, conexiones inalámbricas, compatibilidad, todo lo que se conoce hasta el día de hoy. Internet ilimitado, mandar fotos, mandar audio, etcétera. Eso fue el 4G. Un poquito más tarde, allá en el 2009, llegó la 4G LTE. Y eso duplicó las velocidades de datos. Lo cual quiso decir, hermanos, que fue un avance tecnológico muy grande. Pero ahora ya está aquí. Se venía anunciando, se venía, hermanos, ya acelerando, y ya llegó la 5G. Pero la pregunta, ¿qué es la 5G? La 5G, hermanos, es una revolución tecnológica para que el mundo entero, hermanos, tenga acceso a él. Esto es algo nunca antes visto. Esta, hermano, la 5G expande en servicios inalámbricos más allá de la internet móvil, segmentos de comunicación, alta definición. Con la 5G no solamente, hermanos, será la conexión
de humano con humano, sino también de objeto con humano y objeto con otro objeto para control global. Y la 5G ya está aquí. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué mencionamos y hacemos notorio esto? No es publicidad. Estamos hablando esto, hermanos, para que usted analice cómo la ciencia ha avanzado de una manera, hermanos, sorprendente, como lo dije anteriormente. Prácticamente hoy en día el ser humano ha alcanzado tanto que casi ya se puede hacer operación de cualquier órgano del cuerpo humano. En aquellos tiempos, hermanos, podemos ver en los tiempos de los patriarcas, en el tiempo de la ley, cuando Dios le pide al siervo de Dios, a los siervos de Dios, que circuncidara al pueblo, eran con piedras afiladas. Hoy en día no sucede de esa manera. Hoy en día, hermanos, existe la anestesia. Hoy en día una persona, hermanos, es operada, es verdad, de corazón abierto, la persona no se da cuenta. Prácticamente el ser humano puede hacer ya, hermanos, cualquier operación y sin dolor, no como en el tiempo antiguo que eran dolores terribles. La ciencia ha ido evolucionando de una manera, como estaba escrito a través de todos los profetas, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Por eso estamos hablando, hermanos, de la llegada de la 5G, control global. Control, todo esto está acelerando, hermanos, lo que el mundo ha venido, a los poderosos han venido queriendo hacer, ¿verdad? Control global para el mundo entero, para preparar la nueva orden mundial que ya, hermanos, está a la vuelta de la esquina. Y todo esto está escrito en la palabra del Señor. Pero la pregunta, hermanos, es, aparte del avance, porque, hermanos, de la edad de piedra pasan a la edad del hierro, de los metales, fue un avance, hermanos, porque imagínense estar en tiempo de la era de piedra y pasar, hermanos, a hacer herramientas, a hacer todos los tipos de instrumentos, hermanos. Para ese tiempo, para esa época, fue un avance muy grande. Pero ¿qué más pasó? La pregunta es, ¿qué sucedió en los días de Noé? Quiero hacerle notorio, hermanos, allá en Génesis 6:1, la palabra del Señor dice que, hermanos, aumentó la población del mundo. En los días de Noé aumentó la población del mundo. En Génesis 6:1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. Aquí vemos, hermanos, la multiplicación. Eso se le llama explosión demográfica. Eso se llama aumento de personas en el mundo. Lo mismo, hermanos, que hoy ha venido sucediendo en este siglo XXI. Un aumento terrible en la población. China es una de las poblaciones más, hermanos, ¿verdad?, con mayor aumento, registro de personas. En el tiempo antiguo solamente era una persona, un hijo por familia. Hoy en la actualidad en China pueden tener 2 por familias. Pero a pesar de todo ello, hermanos, en todo el mundo, ¿verdad?, esto es sorprendente. Es un aumento horroroso en el mundo. Así le llama la ciencia, hermanos, según el censo, hermanos. Y mire, voy a hacer comentario de esto en investigaciones de la Biblia, porque el hablar del censo, muchas personas pueden decir, la Biblia no registra el censo. Claro que sí. Desde el tiempo del Génesis, hermanos, ya la palabra habla de eso. ¿Cómo es que hoy en día nos damos cuenta de cuántas personas salieron de allá de Egipto? ¿Cómo? Fue por medio del censo. Alguien que presenció también, hermanos, el censo fue David, y más personas en el registro bíblico. Y quiero decirle, hermanos, que de acuerdo a los estudios realizados en la Biblia y en el censo del mundo, hermanos, y estudiosos eruditos, ¿verdad?, de la palabra del Señor, hermanos, dice que en los tiempos que el Señor Jesucristo estaba en la tierra, había, hermanos, aproximadamente 280 millones de personas en el mundo. Por el censo realizado de aquella época, 280 millones de personas aproximadamente era la que existía en los tiempos que Jesucristo estaba en la tierra. Pero ahora, por favor, escuche con atención esto. 1800 años pasaron para que se completara el primer billón. Escuche con atención esto.
Había 280 millones de personas, pasaron 1800 años y llegó el primer billón. Y quiero decirle que 80 años más tarde se completó el segundo billón. 35 años más tarde el tercer billón. 15 años para el cuarto billón. 5 años para el quinto billón. Después pasaron 3 años para el sexto billón. Y actualmente, hoy en día, ya pasamos el séptimo billón. ¿Se da cuenta? Primero fueron 1800 años para completar un billón. 80, después 35 para el siguiente, 5, 3 años. Y ahorita, hermanos, en este tiempo 2020, ya pasamos el séptimo billón. Ya pasamos. De acuerdo a los datos recientes del 2019 al 2020, datos registrados de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, y de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se estima, hermanos, que ya hay más de 7,000 millones de personas en el mundo. Ya estamos llegando a las 8,000 millones de personas en el mundo. Y de acuerdo, hermanos, a la CIA y a la ONU, este planeta solamente tiene la capacidad, hermanos, para alimentar 14,000 millones de personas. Esto es algo tan alarmante, hermanos, para la ONU y para el mundo. ¿Por qué? Porque ellos le llaman la plaga humana. ¿Cómo podemos controlar, verdad, la explosión demográfica? Esto es algo alarmante para la ONU. Se sabe, hermanos, que con el aumento de la población mundial, hermanos, también va a faltar la energía. Cada vez que se va aumentando también, hermanos, las personas, hace falta la energía. Porque las bocas van aumentando, pero la comida no se aumenta. El agua no, hermanos. La energía carece más y más. Y también, hermanos, en diferentes partes del mundo escasea ya la energía. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué en algunos países falta la energía? Y la respuesta es por falta de la lluvia. Y cada vez más, hermanos, es muy difícil, es más difícil mantener la agricultura. ¿Por qué? Porque las plagas cada vez son más potentes y cada vez las plagas son más terribles. Y esto nos está avisando, hermanos, que el Señor Jesucristo pronto vendrá a la tierra. Las bocas aumentan cada día. Esto quiere decir, hermanos, que habrá más personas en el mundo. Esto quiere decir, hermanos, que habrá carencia de trabajos para muchas personas. Al llegar a cierta edad, y lo digo con mucho respeto, para una persona, hermanos, ya, verdad, de acuerdo a la aumentación de la población del mundo, cuando llegue después de los 45, de los 50 para arriba, 55 a los 60, muy difícil será encontrar empleo para esas personas. ¿Por qué? Porque habrá tanta persona, hermanos, tantas personas en el mundo. Y cuando esto pasa, hermanos, significa que el agua que tenemos, dependemos, hermanos, de las aguas que vienen a través de la lluvia anualmente. Pero las bocas aumentan, el agua no. El agua cada vez está más contaminada, cada vez hay más carencia de agua. En algunos países ya están en este problema de agua, de alimentos, lo cual quiere decir que con el aumento que viene de la población del mundo, tendremos que compartir el agua, y el agua que hoy en día existe tendremos que cuidarla mucho más. ¿Por qué? Porque las bocas aumentan, el agua no. La comida no aumenta, las personas sí, pero el agua cada día que va pasando se agota. Ahora, de acuerdo al gobierno, según la ONU, se están preparando para cómo sostener esta plaga humana, como ellos le llaman. Y ellos están preparando, hermanos, alimentos atómicos. ¿Qué quiere decir alimentos atómicos? Por ejemplo, una lechuga irradiada atómicamente puede durar 40 días. 40 días sin marchitarse. Pero la pregunta es, ¿servirá esa lechuga para comer? En Europa, hermanos,
están haciendo alimentos con químicos, y en muchas partes del mundo, hormonas. Y en la China, por ejemplo, estaban mirando cómo hacer a través de los químicos unas inyecciones que pudieran ellos de la madera o de la cáscara de los árboles poder inyectarla y de ahí sacar alimentos, para sacar carne de ello. Y todo esto que está pasando, hermanos, son estrategias de los gobiernos para cómo, hermanos, los alimentos puedan durar más. Y eso es algo, hermanos, alarmante para la humanidad. Imagínese usted, una lechuga irradiada atómicamente dura 40 días sin marchitarse, pero para el cuerpo humano, hermanos, eso no es algo bueno. ¿Qué más pasó en los días de Noé? Quiero decirle, hermanos, en Génesis 6:1 dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y voy a hacer mención en esto: y les nacieron hijas. Tuvieron que haber nacido hijos también. Pero ahora el hablar de esto, hermanos, porque también voy a dar un versículo profético que en el libro de Isaías, hermanos, Isaías, un profeta poderoso usado por el Espíritu de Dios, él deja un registro, hermanos, que marca un antes y un después. Quiero decirle, hermanos, el hablar de las nacieron hijas, quiero decirle que en un futuro no muy lejano, en un periodo, como hemos venido anunciando, llamado la ira, periodo llamado la gran tribulación, hermanos, va a haber una gran escasez de hombres, sí, de sexo masculino. Ahora, hermanos, ahí dice que les nacieron hijas. En el tiempo que vivió Noé, hermanos, empezaron a haber más mujeres y escasearon los hombres. En estos tiempos finales, pero principalmente en el periodo de la gran tribulación, faltarán los hombres. ¿Por qué? Porque cuando se vienen las guerras, a los primeros que envían son a los hombres. Pero más allá de eso, hermanos, ¿en qué nos basamos para hablar de esto? Un poquito yendo más allá. Y esto es a través de la palabra del Señor. La Biblia habla, hermanos, que en ese periodo habrá tanta multiplicación de homosexualismo y de lesbianismo. Y a causa, hermanos, de ello va a hacer falta hombres. Habrá tanta comunidad gay en el mundo, hermanos, que realmente la Biblia habla, hermanos, que será un tiempo terrible. Por ejemplo, la Biblia registra que las mujeres van a implorar, las mujeres van a rogar, hermanos, a un hombre. 7 mujeres, dice la Biblia, para un solo hombre. 7 mujeres, ellas le dirán: ya nos pusimos de acuerdo, no vamos a pelear entre nosotras. Nosotras vamos a trabajar, nosotras vamos a buscar los alimentos, nosotras vamos a buscar cómo vestirnos. Solamente queremos que te cases con nosotras. Solamente queremos que nos des tu nombre, que nos des tu apellido. Queremos tener un nombre. La Biblia dice, y eso está registrado en el libro de Isaías 4:1. Le voy a dar lectura. Dice: echarán mano de un solo hombre 7 mujeres en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo de la gran tribulación, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio, quita nuestra vergüenza. Estamos quedando solteras, estamos quedando sin hombre. 7 mujeres peleando un hombre, hermano. Será algo terrible la gran tribulación, este tiempo. La comunidad gay, no estamos en contra, hermanos. Quiero decirle, hermanos, nosotros respetamos a todas las personas, pero si nosotros hacemos mención de ello, es para decirle, hermanos, que Dios por eso exterminó a la gente en el tiempo antiguo. Por eso Dios trajo el diluvio, porque las personas se casaban y se daban en casamiento, pero no como Dios lo hizo en el principio. Hombre y mujer los hizo y dejó escrito: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá a su mujer, no dice se unirá a otro hombre. Hizo a Adán y a Eva, no hizo a Adán y a Esteban. Dios, hermanos, es un Dios de orden. Por eso Dios, hermanos, se lastimó su corazón, como dice la palabra. Dice: me pesa haberlos hecho. Y por eso Dios trajo para raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Pero, hermanos, será tanto
el homosexualismo, tanta la comunidad gay en esos tiempos como hoy en día, la sociedad, hermanos, hasta los gobiernos vienen apoyando, hermanos, todo ello, algo que está en contra de la palabra del Señor. Y ha sido un tema donde muchos dicen, me están atacando y hay que respetar, y a esa persona le dicen personas del tercer sexo. Nada de eso, hermanos. El diablo, de una manera muy astuta, de una manera muy sutil, ha sembrado y le ha hecho creer a esas personas. Por ejemplo, en el caso de algunos hombres, le hace creer, ¿verdad?, que ellos están en un cuerpo equivocado. Y muchas mujeres dicen, yo estoy en un cuerpo equivocado, debí de haber sido hombre, pero soy mujer. Quiero decirle que Dios no se equivoca. Cuando Dios dijo en su eterno presente y te formó en el vientre de la madre, Dios dijo, será niño y niño será. Porque Dios es un Dios perfecto. Él no se equivoca. Quien se equivoca es el humano y decide desviarse y rebelarse en contra de su Creador. Pero quiero decirles, hermanos, que Dios ama a todas esas personas. Otra pregunta, ¿qué más pasó en los días de Noé? Aparte de que se casaban, se daban en casamiento, se casaban hombres con hombres, mujer con mujer, practicaban orgías. ¿Qué quiere decir orgía? Sexo entre un grupo de personas. No solamente de 2, 3, 4, un grupo de personas hicieron estas prácticas. Pero ¿qué más pasó en los días de Noé? En los días de Noé había gigantes. Eso está registrado en Génesis 6:4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Quiero decirle, hermanos, que hoy en día es el tiempo de los gigantes. Nunca hubo tantas ciudades tan grandes. Hoy vivimos en el tiempo de las grandes industrias, las grandes ciudades. Hoy en día estamos viviendo todo ello, hermanos. Y quiero decirle, hermanos, que esos gigantes que había eran demonios. Esas, hermanos, esa raza vino de un cruce. Cuando los hijos de Dios, así se les llama ahí en la palabra de Dios, esos gigantes tomaron para sí mujeres. Y en Judas 1:7 dice que ellos fornicaron y fueron en pos de vicios contra la naturaleza. Y eso fue lo que pasó. Un cruce entre ángel y humano, y vinieron los híbridos. Y de ahí, hermanos, nacieron los gigantes. Y quiero decirle, hermanos, que hoy en día está pasando igual. Hoy, hermanos, tenemos gente que ha vendido su alma al diablo, a Satanás. Y hay humanos hoy en día que su aspecto fisiológico, hermanos, muchas personas se han operado prácticamente el rostro, la nariz, algunos han implantado cuernos. Es una apariencia diabólica. Hoy en día, hermanos, esos seres poco a poco, hermanos, están manifestándose en el mundo. Lo mismo que pasó en los días de Noé, hermanos, está pasando hoy en día. La maldad, hermanos, aumentó en los días de Noé. ¿Qué más pasó en los días de Noé? Se aumentó la maldad, porque Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa gente, esa generación no pensaba nada bueno, no tenían nada bueno, iban pensando en el mal, solamente el mal, y de continuo el mal. Era lo que había, dice la palabra de Dios, en ellos. Y Jesucristo lo dijo, hermanos. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermanos, Dios dijo, yo voy a destruirlos, porque la maldad es mucha. Y Dios, hermanos, iba a destruir furioso a toda esa generación. Y a la verdad la Biblia nos dice que Noé halló gracia. Noé halló gracia. Aquí hay un pero. Todos pensaban en lo malo, menos Noé.
De la humanidad que había en ese tiempo, hermanos, solamente uno solo se encontraba, uno solo que era perfecto y que caminaba con Dios. Porque, hermanos, los padres, los abuelos, los descendientes, hermanos, a la familia, ¿verdad?, de Noé, para ese tiempo que Noé ya vivía, ellos ya habían muerto. Pero en el tiempo de él, hermanos, nadie oraba. Solamente Noé oraba. Hoy es igual. Nadie ora. Ya nadie quiere buscar a Dios. En el tiempo de Noé todos estaban llenos de demonios, pero Noé estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Todas las personas, hermanos, pensaban cosas malas y se preocupaban por cosas materiales, pero Noé se preocupaba por las cosas espirituales. Noé no se dejó contaminar y él sirvió muchos años a Dios. Y todo esto, hermanos, que está pasando hoy en día, hacemos esta comparación porque la Biblia dice, amigo oyente y pueblo de Dios que no me deja mentir esto, que hoy en día, hermanos, la gente se burla de nosotros que venimos anunciando al Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Que Cristo liberta, que Cristo salva, que Cristo te ama. Seguimos anunciando y la gente, hermanos, se burla. Mucha gente le hablamos, el Señor viene pronto a levantar a su iglesia. La gente no cree. La Biblia dice que se burlaban de Noé. La gente no creía y no creyeron, como dijo Jesucristo, hasta el día que vino el diluvio y se los llevó a todos. Quiero decirle, iglesia, amigo, oyente, y a toda la humanidad, Dios le dio una oportunidad grande y maravillosa en su amor y su infinita misericordia. Dios, hermanos, dijo, yo no voy a pelear con el ser humano. Y Dios da, hermanos, una fecha. Da una fecha exacta. Le dice Dios, voy a darles, desde que le habló a Noé y le dijo, ¿verdad? Porque nadie oraba, nadie buscaba a Dios, solamente él. Y cuando Dios miró, hermanos, a ese hombre humillado, Dios tuvo compasión de él, le habla y le dice a él, hazte un arca porque voy a raer el hombre de la tierra. Me pesa haberlos hecho. El hombre defraudó a Dios y la bestia y todo lo que viva lo voy a destruir, dijo Dios. Y desde ahí, hermanos, Dios le dice, ¿verdad?, que al ser humano le iba a dar 120 años para que ellos reflexionaran, para que ellos se arrepintieran, para que ellos dejaran sus malos caminos. 120 años. Dios dijo, yo no voy a pelear con el ser humano. Nos hizo con libre albedrío, pero Dios dijo, les voy a dar 120 años para que se arrepientan. Ese fue el tiempo que Noé, hermanos, duró para hacer esa tremenda arca, que para esa época, hermanos, era algo extremadamente grande. Hermanos, algo que todos los teólogos, científicos han indagado, investigaciones profundas se han venido haciendo acerca del arca de Noé para aquella época, para que el agua no le entrara. Y preguntas, hermanos, pero lo que les quiero decir, esa arca, hermanos, verdad, tremenda para esa época, 150 metros de largo, 25 de ancho, 15 de alto. Para meter ahí, hermanos, verdad, la hizo de 3 pisos, para meter ahí 120,000 especies. No fue nada fácil para él. Duró 120 años. Pero, hermanos, ahí no para la misericordia de Dios. Dios es bueno. Se cumplieron los 120 años, trabajó duro, 120 largos años se llevó el siervo de Dios con su familia, porque solamente en esa época 8 personas fueron salvas. 8. De todas las personas que habían, solo 8 se salvaron. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y la palabra de Dios dice que mientras él trabajaba, él predicaba que un diluvio venía, que entraran al arca, que Dios estaba furioso, que se arrepintieran, y se burlaban de él. ¿Cómo es que si ni llueve? Porque en ese tiempo no llovía. Ellos no sabían lo que era la lluvia. Se burlaban, él está loco. ¿Cómo es que si estamos a 500 kilómetros del mar y él dice que tiene un barco, un arca, cómo es que va a meter ese tremendo barco, esa arca al mar? Pero él decía, el agua va a llegar hasta aquí.
Dios no solamente va a llover 40 días y 40 noches, sino que Dios en ese tiempo iba a romper las fuentes de las aguas que había arriba y abajo también. Y Él les estaba predicando. Concluye el tiempo de trabajo, 120 años, y Dios les dice: hermanos, ya se llegó el tiempo, entra tú. Dios se encargó, hermanos, de traer a todas las especies, porque mucha gente dice: no es cierto lo del diluvio, no fue universal, ¿cómo le hizo el canguro de Australia para llegar hasta allá? La Biblia dice: produzca la tierra según su especie. No dijo produzca solamente el Medio Oriente. Dios, hermanos, se encargó de ello, de llevarlos a todos. Dios, hermanos, tuvo el control de todo lo que estaba pasando. Y se llega ese tiempo y la Biblia hace mención de ello, le dice: entra. Hermanos, y la Biblia dice que los animales entran. Mire, más bien, con respeto, los animales obedecieron a Dios y entraron, pero el hombre no quiso entrar, no quiso ir. Se burlaban de Noé: está loco. Querían incluso, hermanos, hasta quemarle el arca, de acuerdo a la historia, a los historiales. Pero la palabra del Señor dice que Noé le seguía hablando de la salvación. Su mensaje era de que la ira de Dios se iba a desatar sobre el mundo entero. Como hoy en día dicen: no es cierto, no hubo un diluvio universal, porque si hoy en día los científicos dicen, si lloviera 40 días y 40 noches actualmente, ni el monte Everest es el monte más alto, la montaña más alta del mundo, dicen no serían ni 3 metros para, ¿verdad?, que sobre la faz de la tierra ni a 3 metros llegaría a la altura del agua. Pero hermanos, Dios, hermanos, rompió las fuentes de arriba y las fuentes de abajo también para inundar el mundo, porque esto fue universal. Hay evidencias arqueológicas, científicas y bíblicas acerca de todo ello. Noé ya está en el arca, los animales están adentro, y Dios le dice: Noé, espera ahí. Los animales todos calmados, con la intuición que ellos tienen, esperando ahí. Noé, hermanos, está ahí. ¿Qué le va a decir Dios? Le dio 120 años, no entendió el ser humano, no hicieron caso. Pero, hermanos, Dios dice: les voy a dar otros 7 días más. Aparte de los 120 años, Dios dice: bueno, les voy a dar 7 días más para que se arrepientan. Y eso está registrado, hermanos, Génesis 7:4. Voy a leer Génesis 7:4. Dice: porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré. Raeré quiere decir, hermanos, voy a borrar de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Pasado 7 días. O sea que Dios extendió su misericordia 7 días más. Y quiero decirle, hermanos, que eso mismo que pasó en los días de Noé ya está pasando hoy en día. El tiempo se acabó. Ya estamos en la gracia, amén. Las dispensaciones han venido pasando, amén. Hermanos, bíblicamente ya debió haber ocurrido el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿por qué todavía estamos aquí? Porque Dios dijo: ya se acabó el tiempo. Pero ha dicho: hermanos, Dios dice: yo voy a detener mi reloj. Voy a esperarme un tiempecito más. Voy a dar un tiempo extra para que el ser humano se arrepienta, para que vengan a mí. Es lo mismo que pasó, hermanos. Dios le dio 120 años a la gente en los tiempos de Noé. Después 7 días, se acabó el tiempo. No hicieron caso, hermanos, hasta que él entró y Dios selló la puerta. Porque si no, de lo contrario, hermanos, en su bondad, en su corazón, cuando, hermanos, estaban las aguas, hermanos, cuando estaba el diluvio, ¿verdad? Cuando se estaba llevando el fin del mundo en ese tiempo en agua diluvianas, hermanos, Noé, al escuchar tanto griterío, tanto lloro, porque, hermanos, a los historiales, históricamente hablando, se dice, hermanos, que las personas se amontonaban y gritaban: júntense, hagamos montañas. Y, hermanos, querían subir al arca, hermanos, uñas dejaban pegadas ahí en el arca para que ellos, hermanos, ellos querían entrar y gritaban: ábrenos, Noé, ahora sí creemos, ya no vamos a dudar. El diluvio cayó sus burlas, paró sus burlas. Hoy en día, hermanos,
nosotros estamos anunciando: Jesucristo dejó el cielo por ti, por mí. Jesucristo vino para sufrir. Él fue molido por nuestros pecados. Lo desnudaron públicamente, hermanos. Públicamente Él estuvo desnudo ante la sociedad. Se burlaron de Él, lo azotaron, le hirieron, hermanos, en el costado. Su rostro fue totalmente desfigurado. Con una corona de espina le dieron, y Él, hermanos, vinagre a beber, hermanos. Todo eso lo hizo por ti, por mí. Murió, resucitó para darnos vida eterna. Pagó el precio de la salvación que le costó su vida, su sangre, por amor a ti, para salvar, para redimir al hombre, al ser humano. Pero el hombre sigue despreciando la salvación. Seguimos anunciando: Cristo te ama. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17: porque no vino Dios para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero la gente no cree. Le decimos: Cristo viene a pasos agigantados. Al mundo entero viene el arrebatamiento. Y la gente: nah, están locos. Esa gente es fanática, son religiosos. No existe el arrebatamiento, no hay arrebatamiento. No lo creen. Pero el día que suceda, muchos van a creer y será demasiado tarde. El arca, hermanos, hoy en día es Jesucristo. El arca segura es el Señor Jesucristo. En Él hay seguridad. Muchas personas se van a lamentar, pero será demasiado tarde. Como los días, hermanos, de Noé. Muchas personas amarraban a los niños, ¿verdad?, para que estuvieran en las partes más altas. Corrían, buscaban cómo salvarse, pero no había escapatoria. Dios mismo se encargó de sellar, hermanos, porque Él dice que lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. De la muerte hay alguien que te puede librar: es Dios. No solamente, no estoy hablando de la muerte física, sino de la muerte eterna, que es en el lago de fuego. Porque déjame decirte que existe una eternidad. Mucha gente la niega. Muchas personas niegan que existen 3 lugares horrendos. Pero el destino del ser humano, el destino final de un ser humano, no es el infierno. Es el lago de fuego que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. El infierno está en el centro de la tierra, de acuerdo a Job 28:5, de acuerdo a Lucas 16, etcétera, en Proverbios, en diferentes pasajes. Pero la Biblia habla de un lago de fuego, porque está escrito: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No fue hecho para el ser humano, amigo que me estás escuchando. El lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero la interrogante o la pregunta es: ¿por qué el ser humano va a parar allá? Es porque el ser humano le da la espalda a Dios, hermanos, y prefiere la rebelión y el pecado antes que a Dios. Pero Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que tiene misericordia. Dios no quiere que nadie llegue a ese lugar. Por eso Él vino, hermanos. Por eso Él dejó el trono, dejó el cielo, para que un día, hermanos, el ser humano se vuelva a Él. Quiero decirle lo siguiente. Voy a darle lectura a donde empecé el mensaje, hablando de este tema, como los días de Noé. Mateo 24:37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así será cuando el Señor Jesucristo. Se casaban, se daban en casamiento, se emborrachaban, se embriagaban. Por eso, hermanos, el pueblo tiene que ser sobrio, velar y orar, estar en sus 5 sentidos. El pueblo de Dios no debe de dormir.
no debe de embriagarse con todo lo que el mundo está ofreciendo, con la tecnología, hermanos, que a la mano tienes acceso a todo, hermanos, lo que el diablo va poniendo, porque abiertamente, hermanos, el diablo se ha encargado a través de este aceleramiento tecnológico, de este avance, hermanos, en la tecnología, también como ha aumentado, hermanos, es para bien el que sabe usarla bien, para información, para trabajos, pero también, hermanos, la pornografía. Todo lo malo, hermanos, está a la mano para adultos y para menores que hoy en día, hermanos, manejan con facilidad las redes sociales o la internet. Por eso los padres deben de estar atentos a qué están mirando sus hijos. Debe de estar supervisado, hermanos, porque hoy en día, de una manera sutil, de una manera astuta, el diablo tiene en sus garras, hermanos, al mundo entero. Por eso Juan dice: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, con excepto aquellos que han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo y sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Nosotros estamos aquí de pasada. Por eso, hermanos, podemos mirar en medio de tanta perversidad, en medio, hermanos, de tanta maldad. En el diluvio, hermanos, antes del día, dice, se casaban y se daban en casamiento. Algo, hermanos, que pasó. Algo similar vivió Sodoma y Gomorra. Ciudades, hermanos, que fueron calcinadas, que fueron destruidas con el fuego de Dios, con la ira de Dios, porque se llevaban estas prácticas, hermanos. Lo que se vivió, hermanos, en los días de Noé, también en los tiempos de Lot. Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades se corrompieron delante de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Hay evidencia, hermanos. Hablando, hermanos, ¿verdad? Si hablamos literalmente Sodoma y Gomorra, usted puede investigar, hermanos, ese lugar existe. Hoy en día, hermanos, no ha quedado nada, porque Dios destruyó esa ciudad. Y quiero decirle, hermanos, que ¿por qué la destruyó Dios? ¿Por qué la exterminó? Porque ellos, hermanos, ellos olvidaron a Dios, desecharon a Dios, practicaban, se casaban, hombres con hombres, mujer con mujer. Se practicaba en los días de Noé el homosexualismo, el lesbianismo. Se practicaba en esos tiempos la orgía. Pero hoy en día, hermanos, esos tiempos están aquí. Hoy en día se practica. ¿O será que en un futuro? ¿Será que en un futuro que viene vamos a mirar eso? No, ya estamos mirando cómo con la ayuda del gobierno, de los gobiernos del mundo, muchos lugares están casándose hombre con hombre, mujer con mujer. Y una aberración, hermanos, terrible allá en Europa, por ejemplo, en Alemania. Hermanos, ellos dijeron que ya era legal, podían, hermanos, casarse una madre con el hijo, un hijo con la madre o un familiar. Hermanos, en el tiempo antiguo practicaban el homosexualismo, el lesbianismo, pero hoy en día, hermanos, la gente va más allá, practica todo ello, sí, practica, hermanos, esos actos, pero hoy en día, hermanos, la gente practica el incesto. ¿Qué es el incesto? Sexo entre familiares, entre la misma familia, de la misma sangre. En Europa, hermanos, pasó como en Italia, en diferentes lugares, en España. En muchos lugares ellos lo miran, entre comillas, como algo normal. Pero sabemos que a la luz de la Biblia eso es aberración, eso es pecado ante los ojos del Señor. Por eso Dios, hermanos, destruyó el mundo en agua. Por eso Dios trajo el diluvio, hermanos, porque la maldad era grande. ¿Será que hoy en día es diferente? Hoy en día estamos como en los días de Noé. No solo se practica, hermanos, el incesto. En diferentes partes de los Estados Unidos también, hermanos, se permiten que se casen 2 personas, 3 personas si quieren. Ya sea un hombre para 2 mujeres, etcétera. Eso está pasando hoy en día, hermanos, si usted investiga. Casos insólitos, aberrantes, terribles, hermanos. Hoy en día se practica también la zoofilia. ¿Qué es la zoofilia? Sexo con animales.
la pedofilia, sexo con niños, también la parafilia. ¿Qué es parafilia? Son todas esas fantasías sexuales aberrantes que están en la cabeza del ser humano, claro, influenciados por el diablo, influenciados por la pornografía, por todo lo sucio que ellos están mirando. Hoy en día, hermanos, amigos, iglesia, hoy en día la maldad, hermanos, ha aumentado. Todo eso pasó en los días de Noé. Hoy en día, hermanos, estamos en esos días. Estamos como en los días de Noé. Quiere decir, hermanos, que muy pronto, yo lo creo en mi corazón, que algo viene a la tierra muy pronto. Y lo sé porque la palabra lo dice. Y no estoy hablando solamente de terremotos, de más plagas, de caos, de conflicto, de guerras. No solamente de ello. Acerca de que también Dios va a hacer estremecer los cielos. Hemos presenciado, hermanos, ya terremotos, maremotos en el mar, pero no hemos presenciado todavía ver estremecer los cielos, como tiemblan los cielos. Y muy pronto, hermanos, eso va a pasar. Pero quiero decirle, hermanos, que hoy, amigo que me estás escuchando, hay un arca en la cual tú debes de venir. Es el arca segura. Viniendo a esa arca, tú podrás escapar de todo lo que el mundo va a presenciar, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque han dejado a Dios, se han olvidado de Dios. Y todos los que se olvidan de Dios, hermanos, Dios eso lo respeta. Y por eso se suelta el cataclismo, se sueltan, hermanos, las dificultades. Y la gente pregunta y se hace, hermanos, verdad, esas cuestiones. ¿Dónde está Dios? Dios está donde la humanidad lo puso, lejos de ellos. Quiero decirte, amigo, concluyo con esto, pueblo de Dios, y principalmente a toda la audiencia, a todos los nuevos, a los amigos, quiero decirle que el arca segura se llama Jesucristo. Él te ama con amor eterno. Él quiere salvarte de la ira venidera. Sigamos siendo fieles, pueblo de Dios, porque el arca segura es Jesucristo. Ven a Él y no serás desechado. Ven a Él y en Él tendrás seguridad eterna, porque pronto pasamos. Este mundo, hermanos, y esta vida pasa. Matusalén fue el hombre más viejo de la Biblia. Vivió 969 años. Noé vivió 950 y el promedio fue bajando. Noé, hermanos, vivió 950, ¿verdad? Y podemos ver que ya en el Salmo 90:10, proféticamente hablando, dijo el Señor en el Salmo 90:10 que 60 días, hermanos, 70 años es el promedio, los más robustos, 70 en los más fuertes, los más saludables, los más robustos, los que más se cuidan. Pero el promedio es 60, 70 años, no más. Hoy en día el llegar a 120, 110 ya es un milagro de Dios. Pero cada día Dios va acortando la vida del ser humano. Quiero decirte que el Señor te ama. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Permíteme hacer una oración antes de concluir. Padre, te doy gracias en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche, Señor, a aquellos que nos están sintonizando allá en México, Señor, y en otros lugares. Gracias. Gracias te doy, Señor, por la visita de aquellos, Señor, a este medio donde han escuchado este mensaje. Señor, estamos presenciando que ya estamos como en los días de Noé. Prepáranos. A todos aquellos que están escuchando, Señor, esta voz de alerta, este mensaje diciendo que Cristo viene, Señor. Que no sea como la gente de esos tiempos que se reía, que se burlaba, que no creyeron. Señor, te pido por todos los nuevos, por aquellos que tal vez no te conocen. Te pido que les des más de ti. Llena sus corazones. Yo no los conozco a todos, Señor, pero usted conoce a cada persona porque usted los formó, les dio vida. Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú formaste su mente, su corazón y les diste existencia. Y en tu libro ya estaban escritas todas las cosas que sucederían a cada uno de ellos. Padre, te pido que este mensaje sea sellado por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Quiero decirle, hermanos, gracias al Señor por este mensaje. No se vaya a olvidar, este domingo a las 10 de la mañana aquí nos miramos nuevamente para escuchar la palabra de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones.